Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación en internet. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del vídeo sobre Arnold Render en 3ds Studio Max 2018. En la primera parte vimos el funcionamiento básico de este motor de render y cómo crear algunos materiales. Y en esta segunda parte nos vamos a concentrar en cómo optimizar una escena con Arnold Render. Más concretamente, cómo conseguir que no tenga ruido nuestra imagen final. Ya vimos en la primera parte que en la pestaña de Arnold Render es donde vamos a tener acceso a controlar la cantidad de muestras que va a utilizar el motor de render en cada uno de los efectos. Si estáis familiarizados, por ejemplo, con la teoría que explico en uno de mis tutoriales de V-Ray, el que se llama V-Ray Control Total, seguramente esto os resultará más fácil de comprender. Tenemos en esencia dos tipos de muestras, normalmente en cualquier motor de render. Unas son las muestras primarias, que son las responsables, entre otras cosas, por ejemplo, del anti-aliasing, los efectos de desenfoque y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si tenemos una escena con mucho pelo o tenemos una escena con muchos detalles, seguramente esa escena necesita más muestras primarias. Sin embargo, si tenemos una escena donde prácticamente no hay desenfoque, si tenemos un escenario con pocos contrastes o con pocos detalles, y la cosa más importante de esa escena es la iluminación global, por ejemplo, o los materiales, los especulares, etc., muy probablemente esa sea una escena donde hay más muestras secundarias que muestras primarias. Optimizar el motor de render consiste en lograr que se utilicen la mínima cantidad de muestras para conseguir una imagen sin ruido. Ese siempre es el reto a la hora de optimizar un motor de render. En el caso de Arnold están divididas las muestras en categorías. Por un lado tendríamos lo que serían las muestras primarias, que son las de cámara, que están aquí en Camera Anti-Aliasing. Con este parámetro de aquí podemos aumentar o disminuir las muestras si vemos ruido, por ejemplo, en los bordes de nuestros objetos, los efectos de desenfoque, los efectos de motion blur o los detalles en nuestra textura, por ejemplo, todo lo que signifique ruido de anti-aliasing. Y luego tenemos varias categorías de muestras secundarias. En Diffuse tenemos, por ejemplo, las que se corresponden con las muestras de iluminación global. De manera que si identificamos ruido en nuestra iluminación global, tendríamos que subir nuestras muestras secundarias de Diffuse. Si, por ejemplo, vemos ruido en los especulares, en los reflejos de nuestros materiales, entonces eso sería el trabajo de los especulares. Si vemos ruido en las refracciones o en la transmisión de nuestros materiales, entonces subiríamos las muestras secundarias de transmisión. Lo mismo para los efectos de subsurface scattering y los efectos volumétricos. Algunas muestras tienen una opción secundaria de profundidad. Como ya sabréis, imagino, por ejemplo, la iluminación global se calcula en múltiples profundidades, ya que un solo rebote no suele ser suficiente, especialmente en un caso como este, que es una escena interior, para calcular los rebotes secundarios de una escena. Normalmente, entonces, vamos a tener que incrementar este parámetro. La clave aquí es que si estamos en una escena donde los rebotes secundarios no son importantes, como tal vez, por ejemplo, un exterior o un render de producto o algo similar, pues no es necesario subirlos demasiado y eso nos permite renderizar más rápido. Ya os comenté en el primer tutorial que Arnold es un motor puramente path tracing y eso significa que las escenas como esta que tenemos nosotros ahora aquí, que son un interior con unas ventanas pues normalitas, no son tampoco demasiado pequeñas, son una escena problemática para este motor de render. No significa que no las pueda renderizar, lo puede hacer y ahora vais a ver y además lo hace bastante bien, pero vamos a obtener tiempos de render un poquito más elevados que si tuviéramos la posibilidad de utilizar un sistema como Leica-Che, por ejemplo. Porque nos vamos a ver obligados a incrementar considerablemente los rebotes de nuestra iluminación global. Si no lo hacemos, a pesar de que podemos conseguir una imagen sin ruido, lo que suele ocurrir es que es una imagen muy contrastada, porque hay mucha iluminación directa
y muy poquita iluminación indirecta. Y eso puede proporcionarnos resultados que visualmente son interesantes, pero que no necesariamente son físicamente correctos. Si estamos buscando una iluminación natural, similar a la que podríamos obtener en otros motores de render con sistemas de Light Cache, dependiendo del interior, muy probablemente vamos a tener que llegar a 8 o incluso a veces más de 8 de profundidad en las muestras de diffuse, ¿vale? Y esto significa tiempos de render elevados generalmente. Si os fijáis bien, es muy sencillo. En este caso tenemos aquí una especie de ayudas, similar a los sample hints que tenemos en V-Ray, que nos dicen cuántas muestras se van a utilizar como mínimo y como máximo para cada uno de estos efectos. Por ejemplo, tenemos de anti-aliasing o de cámara 9. Luego es siempre, como en otros motores de render, el cuadrado de este numerito, la cantidad total de muestras. Si tenemos, por ejemplo, en la iluminación global puestas 2 samples, que serían 2 por 2, 4, si multiplicamos 4 por 9, tenemos un total de 36 muestras. Como solo hay 1 de profundidad, es un mínimo de 36 y un máximo de 36. Si empezamos a incrementar la profundidad, habrá siempre un mínimo de 1 de profundidad y habrá un máximo de, en este caso, 63. Es muy sencillita, es bastante intuitivo, a pesar de que tengamos separadas nuestras muestras por categorías. Y aquí arriba tenéis el total de muestras que se van a utilizar en un píxel por escena, ¿vale? Es una información interesante que nos permite evaluar pues cuando se nos está yendo de las manos. Si vemos cosas como estas, pues hay que tener mucho cuidado porque esto va a tardar muchísimo tiempo. A la hora de renderizar con Arnold, si queréis utilizar el render interactivo, por ejemplo, dentro de la pestaña de sistema, tenemos la posibilidad de hacer que use menos núcleos de los que tenga disponibles el sistema. Si le ponemos -1, por ejemplo, va a haber un núcleo que no va a utilizarlo. Y eso nos va a permitir utilizar esa parte de nuestro ordenador para seguir trabajando de forma fluida. Por ejemplo, si ponemos -2, pues serían 2 menos, etc. Si lo dejamos en automático, normalmente él va a utilizar toda la potencia disponible y es posible que no podamos hacer otras cosas mientras se está renderizando nuestra imagen. Luego esto lo utilizaremos normalmente cuando ya estemos seguros de que vamos a hacer un render final, y esto lo podemos utilizar cuando queremos trabajar de forma interactiva, pero no perder por completo la capacidad de hacer materiales, movernos por la escena, etc. Como veis, en Arnold tampoco tenemos demasiadas opciones, es un motor de render relativamente sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tamaño de los buckets. Aquí en la pestaña de render hay varias opciones extra que iremos descubriendo poco a poco en los tutoriales que puedo hacer en el futuro, pero de momento nos vamos a concentrar en la pestaña de Sampling and Ray Depth, que es posiblemente la más importante a la hora de optimizar un render. Si algunos de estos conceptos de los que os estoy hablando suenan muy extraños o completamente nuevos, os recomiendo que miréis previamente mi tutorial sobre V-Ray Control Total. Aunque es para V-Ray, creo que los conceptos teóricos fundamentales que se describen en ese tutorial os van a valer para cualquier motor de render y os van a permitir entender en profundidad algunos conceptos importantes que van a hacer que luego sea más sencillo configurar nuestro motor. En este caso he decidido utilizar una escena interior y preferiblemente probaremos con una iluminación indirecta, que no haya luz directa a través de las ventanas. He elegido este tipo de escenario porque es posiblemente el más difícil para un motor de render path tracing, ya que es el que presenta una iluminación global más compleja. En otros motores de render tenemos la posibilidad de utilizar para los rebotes secundarios de iluminación global algún tipo de sistema de light catch o algo similar. Y eso generalmente nos ofrece muy buenos resultados, ya que en los rebotes secundarios un sistema de caché apenas se nota en el render y nos ofrece tiempos de render muchísimo más rápidos. Sin embargo, como contrapartida, los sistemas de light catch, aunque honestamente cada vez menos, pero usualmente tienen posibles problemas, pues si hacemos animaciones, que un frame sea ligeramente distinto al otro, que aparezca una manchita, etc. Luego, como os comenté en el primer tutorial, Arnold nos olvidamos de estos problemas, es un motor de render puramente path tracing. Luego, el único problema con el que nos tenemos que enfrentar es el ruido y nada más, ¿vale? Eso es una gran ventaja en cualquier producción. Sin embargo, iluminar una escena como esta con iluminación indirecta puede llegar a ser difícil. En Arnold podemos iluminar con la pestaña de Environment,
pero es preferible normalmente cuando queremos crear, por ejemplo, un HDR o iluminar con un entorno, que recurramos a unas luces especiales que tenemos en Arnold, de las que ya os hablé en el primer tutorial, que son las SkyDome. También se puede configurar el sampleo del environment, pero normalmente esta es la mejor opción. Luego vamos a empezar creando simplemente un SkyDome en nuestra escena. Dentro de SkyDome, como podéis ver aquí, tenemos también la posibilidad de configurar muestras. Esto significa que aquí controlamos el muestreo general de nuestra escena, pero las luces tienen un sistema de muestreo independiente, que es el que podemos encontrar dentro de cada una de las luces. Esto es interesante porque puede haber luces que necesiten más muestras que otras luces y de esta manera podemos configurarlas de forma independiente. Tenemos ahora mismo entonces un environment, vamos a poner que esto es, de momento creo que tiene un color blanco, si no he cambiado nada. Sí, tenemos aquí un color blanco, aquí podemos controlar nuestra intensidad, por ejemplo, y tenemos una iluminación completamente indirecta. Esto le va a resultar muy difícil a cualquier motor de render. Si nosotros ahora, por ejemplo, hacemos un render interactivo de esta escena, como veis, hay mucho ruido. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos eliminar este ruido? Lo primero que tendríamos que hacer es diagnosticar de dónde procede el ruido en nuestra imagen, ¿vale? Para hacer esto, podemos recurrir a los render elements, o en este caso a AVs en Arnold. Vamos a configurar los más importantes. Normalmente el ruido puede venir de la iluminación global, que serían estos parámetros de aquí, de las reflexiones, que serían estos parámetros de aquí, de las refracciones, que serían estos parámetros de aquí, de los efectos de subsurface scattering o de los efectos de volumétricas, que serían estos otros de aquí. Luego vamos a intentar crear un sistema de pases que nos permitan identificar ese tipo de problemas. Para añadir nuestros render elements o nuestros pases, lo vamos a hacer aquí en añadir y tenemos una serie de ellos ya preestablecidos. Normalmente cuando veamos la palabra direct o indirect, se están refiriendo a lo que viene de la iluminación directa, que normalmente representa falta de muestras en las luces, y si vemos ruido en un pase de indirect, normalmente representa falta de muestras secundarias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a activar aquí los de diffuse para ver ruido en las luces y ruido en la iluminación global, por ejemplo. Y vamos a hacer algo parecido en los especulares. También vamos a activar el pase de subsurface scattering, aunque de momento no tenemos nada con este tipo de materiales aquí, luego no va a haber ruido en ese pase, va a estar negro. También vamos a poder identificar el ruido en transmisión con este pase de aquí. Y con esto en principio debería de ser suficiente. Vamos a añadir estos pases. Y ahora tenemos aquí configurados una lista de pases que nos van a permitir diagnosticar de dónde viene el ruido en nuestras escenas. Si yo, por ejemplo, ahora repito mi render interactivo, tengo aquí una serie de pases que me van a permitir identificar de dónde procede este ruido. Por ejemplo, el pase de direct me dice que este ruido viene de la falta de muestras en la luz. Y este otro pase de aquí, el de indirect, me dice que falta muestras en la iluminación global. Hay otra manera también de hacer esto, por ejemplo, si yo voy a las propiedades de mi motor de render y desactivo completamente la iluminación global, pues si este render sigue teniendo ruido, no cabe duda de que viene de las luces, ¿no? Ahora vais a ver, vamos a tener un render sin iluminación global con mucho ruido. Luego, obligatoriamente, este ruido tiene que venir de la falta de muestra en las luces. Ahora mismo se lo estamos poniendo muy difícil al motor de render, porque tenemos una iluminación solo directa, o sea, no hay iluminación indirecta que me pueda ayudar a eliminar un poco de este ruido, y además estamos iluminando con un SkyDome, algo que a cualquier motor de render, como os digo, le resulta muy difícil. Y va a ser difícil conseguir solucionar este problema. Yo puedo incrementar la cantidad de muestras y el motor de render va a hacer su mejor intento para intentar reducir la cantidad de ruido. Pero aunque yo llegue al máximo de muestras, que en este caso aquí está puesto en 100, esto va a representar tiempos de render muy altos y no voy a conseguir limpiar este ruido.
¿Qué puedo hacer entonces para conseguir mejorar esta situación en un interior como el que tenemos aquí? Hay varias opciones. Una es simplemente no utilizar un skydome y optar por una iluminación distinta, como pueden ser luces planas en las ventanas, que tienen un problema, y es que no es lo mismo una luz plana puesta en la ventana que una iluminación de un cielo atravesando la ventana. Es completamente distinto. Sin embargo, en determinadas situaciones podemos lograr buenos resultados con planos quizás inclinados cerca de las ventanas y cosas similares. Si quisiéramos utilizar sí o sí nuestro skydome, lo que yo os recomiendo, como en realidad en cualquier otro motor de render, V-Ray, Corona, etc., que usemos portales. Muchos motores de render se comercializan como motores de render que no necesitan nada, que se pueden configurar muy sencillos, pero el uso de portales normalmente siempre nos mejora la situación. Vamos a utilizar entonces un tipo de luz, en este caso Quad. Vamos a quitarle el target y la vamos a crear aquí y la vamos a poner en nuestras ventanas. Los portales es importante que cubran por completo cualquier orificio por el que entre la luz. Si no lo conseguimos, vamos a obtener malos resultados, ¿vale? Porque aquellas zonas que no cubre completamente el portal siguen teniendo un mal sampleo. Luego, normalmente nos vamos a asegurar de que este portal cubre completamente el orificio de nuestra ventana, como lo tengo yo ahora mismo puesto aquí. Si os fijáis, hay una tercera ventana, pero está tapada, para conseguir simplemente más contraste en la escena. Y vamos a duplicar nuestro portal. Y también nos vamos a asegurar de que está atravesando completamente nuestra ventana, que no queda ni una sola rendija por la cual podamos tener un mal sampleo. Y para que los portales funcionen en conjunto con una luz skydome, es necesario que marquemos una opción dentro de nuestro skydome, que sería esta de aquí. Por defecto no son compatibles, pero podemos activar los portales para el interior nada más, y esto significa que si yo, por ejemplo, estoy haciendo, estos son mis portales y estoy haciendo un render de este interior, el motor de render va a ignorar por completo el sampleo detrás de los portales. Es como si no hubiera nada detrás de nuestros portales. Y puede ser interesante en una imagen como esta, donde no se ve a través de las ventanas. Sin embargo, si se ve a través de las ventanas y yo también quiero tener iluminación en el exterior, entonces tendría que utilizar otra opción de portales dentro de mi skydome, que serían interiores y exteriores. De momento vamos a dejar nada más que esta. También cuando utilicéis un skydome, acordaros, es importante que si queremos que el fondo se vea en el fondo de nuestro render, esta pestaña esté activada. Aquí da igual porque a través de la ventana no se ve nada, no se llega nunca a ver el cielo, ¿vale? Y entonces ahora simplemente activamos la opción de portal para estas luces y de forma automática estas luces lo que van a hacer es que van a introducir una mejora en el sampleo de nuestra iluminación directa. Le van a decir básicamente al motor de render dónde tienen que buscar la iluminación. Si no tuviéramos estos portales, el motor de render busca en todas direcciones porque le estamos iluminando con un dome. De esta manera le estamos diciendo dónde están las ventanas y eso va a mejorar la situación de forma increíble. Podemos estar hablando de tiempos de render 3, 4 o 5 veces menores con portales que sin portales. Y como os digo, esto también se aplica a otros motores de render como V-Ray, Corona, etc. Entonces vamos a repetir nuestro render y ahora vais a ver que incluso con un muestreo bajo, vamos a ponerle a esta luz pocas muestras, vamos a tener ya mucho mejores resultados. Ahora si os fijáis, el render va muchísimo más rápido, el resultado es igual, eso es importante que lo sepáis, no estamos cambiando el resultado, simplemente le estamos facilitando la tarea de sampleo al motor. Le estamos diciendo, por aquí es por donde tienes que buscar la iluminación. Y entonces ya tenemos un pase con mucho menos ruido del que teníamos antes y que se ha renderizado mucho más rápido. Para limpiar esta iluminación directa, lo único que tendríamos que hacer, lo único que podríamos hacer en realidad es incrementar la cantidad de muestras de nuestras luces. Y como veis, con 4, que son relativamente pocas, ya estoy consiguiendo buenos resultados de iluminación directa. Si quisiera seguir limpiando la iluminación directa, tendría que continuar incrementando la cantidad de muestras. Luego, como veis, para diagnosticar la cantidad de muestras que necesitan nuestras luces, podemos hacer dos cosas. O
fijarnos en alguno de los pases de Direct, como este de aquí, por ejemplo, o simplemente, como acabo de hacer yo ahora, desactivar completamente las muestras de iluminación global. Yo prefiero usar el pase, ya que cuando introducimos iluminación global, normalmente este ruido que aquí es muy evidente ya no va a ser tan evidente. Vamos a introducir un poquito de iluminación global en nuestro render. Ahora, si os fijáis, tenemos ruido, ha aparecido nuevamente ruido, pero si nosotros nos fijamos en nuestro pase de Direct, vemos que este pase está más o menos limpio. Sin embargo, nuestro pase de Indirect vemos que tiene mucho ruido. Luego, si quiero eliminar el ruido de esta imagen, ya no tengo que modificar nada más que las muestras de este pase de Diffuse. Vamos a hacerlo, vamos a empezar a incrementar la cantidad de muestras hasta que consigamos que no tengamos nada de ruido en nuestra imagen o en nuestro pase de Indirect. Vamos a esperar un poquito a que se haga por lo menos un trozo del render. ¿Veis? Ahora estamos consiguiendo un render con menos ruido. Si quiero seguir eliminando ruido, si os fijáis, todavía queda ruido en mi pase de iluminación global. Luego tendría que continuar incrementando este parámetro. Si os fijáis ahora mismo, por ejemplo, con un solo rebote o con una sola profundidad, tengo iluminación global. Las sombras no están completamente negras como estaban antes, etc. Pero esta es una iluminación que normalmente no es correcta. Para un interior, especialmente, vamos a necesitar incrementar considerablemente este parámetro. Vamos a empezar a incrementarlo para que veáis qué efecto tiene sobre nuestro render. Y es importante que entendáis que cuanto más vamos subiendo estos parámetros, evidentemente, más tiempo de render estamos introduciendo. Lo que podemos hacer, por ejemplo, ahora si os fijáis, antes de cada render se está calculando el previo. Si yo ya tengo claro que lo único que estoy buscando es optimizar el ruido de mi imagen, pues igual puedo desactivar esto para que simplemente se haga el render. Ahora si os fijáis, al introducir más rebotes, pues hemos introducido o hemos reducido el contraste de nuestra escena. Estamos consiguiendo poco a poco una iluminación más natural, pero estamos incrementando los tiempos de render. Luego, hay gente, por ejemplo, que prefiere un efecto más contrastado porque les resulta más atractivo, más interesante, y en ese caso se pueden sacrificar rebotes secundarios. Si preferís una iluminación más precisa, posiblemente vais a tener que incrementar bastante este parámetro. Vamos a repetir el proceso. 4 no creo que sean suficientes, vamos a probar con 6 también, vamos a repetir este render. Y ahora aquí ya estáis viendo, el render tarda mucho más, ya es un render, podríamos decir, final o cercano a lo que sería la calidad final, pero ahora tenemos un render sin ruido. Recordad una cosa importante, cuando hablamos de motores brute force o path tracing, conseguir un resultado como el que conseguiríamos con sistemas como Irradiance Map o cosas similares es imposible. Un render con brute force o con path tracing siempre va a tener un pequeño porcentaje de ruido. El objetivo no es conseguir una pared completamente lisa. El objetivo es conseguir una imagen con el menor ruido posible o con el ruido que soporta nuestro propósito. Si nosotros vamos a imprimir, por ejemplo, y vamos a renderizar esta imagen a 5000 píxeles, pues posiblemente un poco de grano no se nota en absoluto, ¿vale? Pensad siempre en el destino final de vuestro trabajo y no os obsesionéis con observar de repente esto aquí al 800% y, no, pero es que sigue habiendo ruido. Siempre en brute force va a haber una pequeña cantidad de grano. Para evitarlo hay otras alternativas como sistemas de eliminación de ruido, etc. Pero esta sería la manera en la que optimizamos Arnold para conseguir, en este caso, una iluminación interior. Para continuar con el ejercicio vamos a introducir algunos materiales, ya que bueno, ya hemos visto cómo podemos optimizar todo lo que está relacionado con luces, sombras y iluminación global. Y vamos a ver ahora qué pasaría, por ejemplo, si a pesar de haber conseguido eliminar el ruido en las luces y en la iluminación global, pues se nos siguen presentando ruido en otras partes de nuestra escena. Aquí tengo, por ejemplo, un objeto de muestras y le vamos a asignar diversos materiales. Primero le vamos a asignar un material que es reflectante. Es simplemente un objeto metálico reflectante con un roughness bajo.
Esto nos va a permitir tener ruido en las reflexiones. Entonces vamos a hacer nuestro render, ya en principio debería de estar optimizado para conseguir buenos resultados en cuanto a iluminación, y vamos a ver cómo seguramente nos va a introducir ruido en las reflexiones. Esta parte la voy a saltar porque estos renders, como ya están configurados para parámetros altos, pues seguramente van a tardar un poquito más. Cuando tenga un render más completo, os muestro el resultado. Ahora ya tenemos un poco más de render para que podáis ver lo que estamos haciendo. Ya hemos limpiado antes lo que sería iluminación global y iluminación directa, y ahora vemos que a pesar de que ya hemos trabajado estas partes, pues tenemos ruido en los materiales en este caso. Si observamos nuestros pases, veremos por ejemplo el que configuramos como Specular Direct, que nos va a mostrar el ruido que proviene de las luces. Estos serían los reflejos de, por ejemplo, las luces que tenemos entrando en nuestra ventana. Como veis, este pase no tiene excesivo ruido. Sin embargo, en mi render tengo mucho ruido. Si me fijo, por ejemplo, en el Specular Indirect, aquí sí que puedo apreciar que hay mucho ruido. ¿Y esto qué me permite saber? Me permite saber que el ruido que yo pueda ver en este pase solamente lo puedo limpiar cambiando este parámetro de aquí. Si yo subo estos samples, entonces voy a mejorar esta situación y voy a obtener unos reflejos con menos ruido. Como veis, es bastante sencillo, no es tan complejo, por ejemplo, como solía ser en V-Ray, que los parámetros estaban vinculados los unos con los otros de maneras poco intuitivas. Aquí tenemos separados nuestros parámetros, pero realmente es bastante sencillo. Y subir un parámetro siempre representa mejorar la situación para ese parámetro. Vamos, por ejemplo, a ponerle más, el doble en concreto de especulares, y vamos a repetir este render nuevamente. Ahora cuando tengamos un poquito más os muestro y comentamos el resultado. Ya tenemos aquí un poquito más de render y como podéis ver, ahora mismo el ruido se ha reducido significativamente. Si observamos nuestro pase de Specular Indirect, vemos que aquí tenemos menos ruido. Como estamos utilizando un roughness bastante alto, de 0,5 en este caso, pues si quisiéramos reducir aún más el ruido, tendríamos que continuar incrementando este parámetro de aquí. Entonces, como veis, es relativamente sencillo optimizar una escena con Arnold. Por último, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el material a este objeto, y en esta ocasión le vamos a asignar un material con transmisión, un material translúcido o con una transparencia, para que podamos ver que a pesar de que ya hemos conseguido limpiar el ruido en todos estos parámetros, en la transmisión nos va a volver a aparecer ruido. Vamos a hacer nuevamente un render y cuando tenga pues un trozo listo os muestro el resultado. Y como veis, nuevamente nuestro render está tal cual lo hemos dejado antes, pero ahora en la transmisión aparece ruido. Si nos fijamos en nuestros canales, por ejemplo, no tienen ruido o tienen el ruido que hemos permitido que tengan con estos parámetros de configuración. Si quisiéramos que tuviera menos, tendríamos que continuar incrementando, pero yo consideré que estaba bien en este punto. Las reflexiones, por ejemplo, no tienen ruido, pero si me voy ahora a mi pase de transmisión, veo que el ruido proviene de la transmisión. Luego, si quisiera mejorar este resultado, nuevamente, tendría que incrementar las muestras en este efecto en concreto. Y nuevamente, repetimos el render. Y como veis, hemos conseguido reducir la cantidad de ruido en la transmisión o en la transparencia de nuestro objeto, aumentando el parámetro correspondiente. Aún queda un poquito de ruido, si nos parece molesto, tendríamos que continuar incrementando las muestras de transmisión. De esta manera podemos conseguir un render con muy poco ruido o con el ruido que nosotros queramos que tenga nuestra escena y un tiempo de render optimizado. Yo os recomiendo que el proceso lo hagáis tal y como lo he hecho yo en este tutorial. Primero vamos a calibrar la cantidad de anti-aliasing que necesita nuestra escena, que normalmente, a menos que estemos haciendo un render con mucho pelo, mucho motion blur o muchos efectos de desenfoque, con que uséis 3 o 4 es más que suficiente. Si hay muchos desenfoques o muchos efectos que requieren anti-aliasing, entonces puede que tengamos que subir este parámetro pues hasta 6 u 8, depende de la situación. Y luego vamos a configurar primero la iluminación directa, aumentando las muestras de nuestras luces, luego la iluminación indirecta, aumentando el parámetro de diffuse. Si es un interior, posiblemente vamos a tener que subir bastante alto el parámetro de profundidad. Si es un exterior, yo os diría que con 3 puede ser suficiente. Una vez que tengamos claro que la iluminación está libre de ruido o con el ruido que nosotros queremos que tenga la escena, podríamos pasar a configurar los materiales. En este caso, con esto controlamos las reflexiones y con esto controlamos la transparencia. Y si tenemos
elementos con Subsurface Scattering, tendríamos que aumentar este parámetro de aquí. Es un proceso que, para los que estéis acostumbrados a configurar motores más sencillos, puede parecer tedioso, pero en realidad es muy sencillo y nos va a permitir utilizar este motor de render sin problemas en animación, de una forma muy sencilla, y es muy importante, está gratuito para 3D Studio Max 2018. Así que es una muy buena opción para todos aquellos que quieran probarla. De momento voy a dejar aquí el tutorial. El objetivo era que entendierais un poquito mejor cómo configurar o cómo optimizar una escena con Arnold Render. Continuaré haciendo tutoriales de Arnold, no sé en qué ritmo, porque tengo que terminar otros tutoriales que están pendientes hace algún tiempo, como uno de vegetación, que tengo pendiente la tercera parte, y unos pequeños tips sobre animación que quiero grabar antes de que termine el año. Pero iré sacando nuevos tutoriales de Arnold, ya que es un motor que, a pesar de que llevo muy poquito tiempo usándolo, me parece muy interesante, muy potente, y tengo muchas ganas de seguir jugando con él. Así que si os ha gustado este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a cualquier persona que penséis que también puede estar interesada en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.